ocasiones hablan más de mí. Quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Oh, solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Iglesia, buenas noches. Dios nos siga bendiciendo, que sea Él mismo guiándonos en su amor y su sabiduría y por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Continuamos con nuestro tema sobre la familia. Hoy vamos a ver padres desde el origen, desde el comienzo. Dios desde un comienzo quiso que el principal ministerio, como hablábamos en la charla anterior, ese es nuestro hogar. A nosotros como padres nos ha dado la bendición y la oportunidad de tener la formación de una familia. Démonos cuenta que ni siquiera nosotros mismos hemos escogido a nuestros propios hijos, ni nuestros propios hijos nos escogieron a nosotros como padres. Es Dios mismo el quien lo ha hecho, nos ha formado, nos ha colocado inclusive en el lugar y en la ciudad que corresponde. ¿Qué es lo que podemos ver? Que para Dios no se le escapa nada dentro de su soberanía. Él, ni una sola molécula del universo está fuera de control de Dios. Él lo sabe todo. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, tiene contado hasta nuestros cabellos. Así que Dios es soberano. Él no ha perdido el control absolutamente de nada. Somos nosotros los que a veces, dentro de nuestra mala interpretación, podemos ver que a veces no tenemos los propósitos de Dios. Si nosotros miramos en Ezequiel, vamos a pararnos un momentico en Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, verso 4, el Señor nos dice lo siguiente: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Todas le pertenecen a Dios. Y hace referencia a padres e hijos. Todas son de Él. Así que nosotros somos administradores de nuestros propios, nuestros hijos. Porque en el Salmo 127, en el verso 4, el Señor dice que nuestros hijos son herencia. Herencia que Él mismo nos dio. Así que nosotros debemos manejar la herencia que nos ha sido entregada. Nuestros hijos no son una carga. Nuestros hijos no son un estorbo. Esa mentalidad no es la mentalidad de un creyente, de un cristiano. Es la mentalidad de una persona separada de Dios, de una persona que aún no ha entendido el propósito de Dios. Dios, si nos ha entregado una responsabilidad, Él nos equipa dentro de esa responsabilidad. Él sabe
que Él nos entrega unos hijos porque sabe que nunca va a faltar nada. Lo que se necesita es que nuestra, así como nos lo dice en la tercera carta de Juan, el apóstol Juan, dice que seamos prosperados conforme prospera nuestra alma, es decir, a medida que vayamos entendiendo el propósito por el cual Dios nos puso en esta tierra y a nuestros hijos, y confiemos en Él y nuestra confianza esté absolutamente puesta en Él, no va a faltar nada. Dios sabe por qué nos lo puso en nuestra familia, en nuestro hogar, con estos padres, con estas circunstancias, porque Él sabe que se va a poder superar cualquier situación y tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Es aprender a confiar en nuestro Creador, aprender a confiar en el Señor. Para ello, tengamos presente algunas acciones dentro de nosotros, dentro de esos principios, que es en el mismo hogar y en la formación, es el principio que nosotros le damos de enseñar a nuestros hijos quién es Dios. Pero para poderle enseñar a nuestros hijos quién es Dios, debemos nosotros saber quién es Dios y vivir el Evangelio. Si nosotros no somos transformados, si no hemos nacido de nuevo, no podemos exigirle a nuestros hijos o pretender que nuestros hijos se comporten de cierta manera. Por eso el Señor en Efesios capítulo 6, vamos un momentico, nos está diciendo en el verso 4, nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoquemos a ira. Nosotros no podemos burlarnos de nuestros propios hijos diciendo, vayan que les enseñen o haz tal cosa, o obedece a tus padres, pidiéndole un principio de obediencia, sabiendo que nosotros no somos obedientes, nosotros no obedecemos a Dios, nosotros llevamos una doble moral, o llevamos doble conducta de vida, o les decimos no vean o no escuchen ciertas cosas, pero nosotros estamos viendo otras similares o otro tipo de cosas, o teniendo ciertos comentarios delante de ellos que son inapropiados y que ellos mismos se han dado cuenta de que la misma escritura nos ha venido enseñando, corrigiendo, redarguyendo, ¿sí? E instruyendo para no hacerlo, porque hemos sido ¿para qué? Para ser justos, para ser santos. Ese es el propósito de la escritura. Y les decimos hagan, pero nosotros no hacemos. Entonces no va a ser coherente esa condición y vamos a provocar a nuestros hijos a ir. No se trata solamente de leer la escritura, de ir a la congregación, a asistir a la iglesia, cumplir ciertas ordenanzas, pero dentro de nuestra conducta aún seguimos viviendo en una vida de carnalidad y después les vamos a exigir a nuestros hijos que tengan una vida espiritual, pues ellos se van a ir provocados a ir. Veamos lo siguiente. Ya teniendo ese concepto, entonces nuestra responsabilidad, la responsabilidad que Dios nos ha entregado es a nosotros como padres, como cabezas de nuestra familia y de nuestro hogar. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros debemos empezar a vivir y a tener una relación completa como creyentes y como cristianos. El Salmo 127 nos dice lo siguiente. Dice, y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. Si no estamos con Jehová, con Dios mismo, edificando nuestro hogar, pues vamos a comer pan de dolores. Pero si estamos con Dios, el Señor promete que podemos acostarnos y conciliar el sueño, descansar plenamente. Quiere decir, vamos a estar confiados en Dios, porque nuestra confianza está puesta en Él, porque estamos edificando nuestra casa con Él. No al contrario, no cuando trabajamos en vano, con banalidad. Cuando estamos trabajando va a ser, dice el Señor, dice, y no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De nada va a servir.
Nuestras acciones deben ser coherentes. Nuestras acciones deben ser coherentes. Nuestra madurez, nuestro crecimiento debe ser coherente conforme a la Escritura. Nuestros hijos, como hablamos en la introducción, nos están leyendo constantemente. Nuestra pareja nos está leyendo a nosotros constantemente. Todo. Si realmente estamos viviendo en Cristo. Recordemos que el apóstol Pablo en 1 Corintios dice lo siguiente: si alguno está en Cristo, crucifica tu carne, tus pasiones y deseos. Si alguno está en Cristo. Si no estamos en Cristo, no vamos a crucificar nuestra carne, ni vamos a crucificar nuestras pasiones ni nuestros deseos. Debemos negarnos a nosotros mismos si somos discípulos de Cristo. Debemos dar el ejemplo y ser esa punta de lanza, ir adelante, sabiendo que somos obedientes y sujetos a Dios. Si nosotros somos el ejemplo como creyentes, nuestros hijos, nuestra esposa o esposo pueden ver que hay una vida transformada y cambiada. Y si soy obediente, puedo pedir obediencia, pero una obediencia de corazón, no de la carne. Una obediencia que viene desde el Espíritu mismo, no de apariencia, no de hipocresía. Debe ser una obediencia sujeta al Espíritu. Miremos lo siguiente. ¿Sí? Debemos tener cuidado con traicionar la confianza de nuestros hijos. Y eso es y traicionamos la confianza de nuestros hijos, como lo leímos en Efesios, porque los provocamos a ira. Y quiere decir que nuestras acciones no son coherentes con las acciones que Dios nos está pidiendo que hagamos. Así que debemos estar preocupados para ser dignos de confianza de nuestros hijos. Pero primero, digno de confianza de quién? De Dios, de nuestro Señor. Nuestra confianza está puesta en Dios. Así que también nuestros hijos van a estar confiados de nosotros. No podemos permitir que sea nuestro corazón pastoreando el corazón de nuestros hijos. Que sea el mismo corazón de Dios pastoreando nuestro corazón, el corazón de nuestros hijos. Es decir, el corazón del hombre, nos dice Jeremías, que es engañoso. ¿Recuerda cuando lo estudiamos? Engañoso es el corazón del hombre, ¿sí? Y está lleno de maldad. Eso está en Jeremías 17. Entonces, si nosotros tenemos como punto de partida que inclusive nuestra naturaleza de pecado nos puede llevar a la traición, ¿en qué corazón es el que debe estar pastoreando nuestra vida y la vida de nuestros hijos? El corazón de Cristo. No podemos pedir que nos obedezcan, decir como en Efesios 1, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo y bueno para que te vaya bien la vida, ¿sí? Y tengan larga vida, y solamente exigir a nuestros hijos eso, y nosotros no lo estamos dando. No solo pedir, es que Dios dice que tú me debes obedecer. Bueno, ¿y tú estás obedeciendo a Dios? Dios ha infundido una tendencia dentro de nuestros hijos o dentro del ser humano cuando somos niños, y es el respeto al Padre. Miremos que un niño pequeño se cumple lo que nos dice en Proverbios 17:6. La honra de los hijos, sus padres. Un niño pequeño honra a su padre, lo respeta, lo cuida, es su héroe, es su seguridad, acude a él para todo. Pero a medida que va creciendo, a veces una cosa es su corazón y otra cosa ya comienza su mente, su alma comienza a ver que su padre ya no es el héroe o sus padres no son los héroes que él veía, como él lo veía desde su corazón.
de acuerdo al diseño de Dios. Y comienza a ver que no es coherente ciertas acciones o comportamientos que son de una manera y otros de otra. Entonces, cuando ambos no van en el mismo camino, eh, nuestros hijos comienzan a entrar en condiciones de mayor rebeldía. Así que tengamos cuidado para que esa honra que Dios mismo ha puesto en el corazón de nuestros hijos desde pequeños se fortalezca y no se debilite. Y si se ha debilitado, pues la misma escritura nos dice que somos débiles, somos polvo y debemos entregarnos al Señor cuantas veces sea necesario para que Él, dentro de su amor y su misericordia, nos ayude a cumplir ese propósito que Él tiene con nosotros. Miremos el Salmo 127, el verso 1 y 2 que nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan los que la guardan. Por lo demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima de fruto del vientre. Herencia son nuestros propios hijos, ellos son herencia de Dios que nos dio a nosotros. Y así que nosotros como debemos aprender a manejar a nuestros hijos de una forma más responsable, de saber que somos administradores de un bien o una propiedad que le pertenece a Dios. Es una herencia que Él nos ha dado, así que Él mismo nos la proveyó y Él mismo también se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades para sacar adelante a nuestros hijos, para que nos vaya bien. No lo tiene que decir porque Él mismo nos los ha entregado, ¿sí? Puede ser que a veces nosotros no vemos a nuestros hijos con los ojos que Dios los está viendo como una herencia. No aprendemos a darle el valor de que son una herencia de Dios, sino que los vemos como el mundo los ve, como un estorbo, como una carga, como que es imposible. Y cuando lo hacemos de esa manera estamos pecando, apuntando mal, estamos errando en el blanco. La manera correcta es verlo como Dios lo ve. Dios ve que son una herencia que nos ha entregado a nosotros. Y como herencia debemos cuidarla, porque son para Dios y a quien tenemos que rendirle cuentas de esa herencia es a Dios mismo. Como leímos ahorita, le pertenecemos a Dios, como lo leímos en Ezequiel 18:4. Tanto el Padre como el Hijo le pertenecemos a Dios. Si miramos en el verso 4 dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Como saeta, una saeta como una flecha, y una flecha es preparada, antes de ser lanzada debe ser preparada y acondicionada, dándole el peso y el material adecuado para que pueda ser lanzada y tensionada hacia el punto o hacia el lugar donde la queremos enviar. Nosotros como creyentes, ¿hacia dónde queremos enviar a nuestros hijos? Pues a la eternidad. Nosotros no estamos solamente educando a nuestros hijos para que conquisten las cosas de este mundo o sean aceptados por este mundo. Nosotros estamos formando a nuestros hijos ¿para qué? Para encontrarnos con ellos en el cielo, para una vida eterna, no para que se ganen las cosas de este mundo. Cuando les enseñamos a buscar las cosas de este mundo, entonces no podemos después pedirles de que pongan su mirada arriba. Si les hemos dado principios y valores del mundo y no principios y valores bíblicos, donde el Señor dice, pon tu mirada en las cosas de arriba, o el Señor dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás viene por añadidura, es añadido a nosotros. Si eso es así, van a haber vientos favorables de parte de Dios, pero y si no, pues vamos a encontrar vientos en contra, y el propósito por el cual fue lanzada esa flecha, pues puede que no llegue al lugar donde la que queríamos mandar. Así que por eso el Señor dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta.
cuando el enemigo venga a reclamar, pues no va a haber vergüenza porque nuestra aljaba está llena, está cargada, y para nosotros decir, nos sentimos gloriosos y victoriosos y tenemos con qué pelear, con qué enfrentarlo. Dentro de esa relación podríamos decir cuál es la rendición de cuentas ante Dios. ¿Sí? Nos hemos asegurado que nuestros hijos realmente han sido educados y formados para el reino de los cielos, o los hemos entregado para que sean educados para el mundo. Miremos que si tenemos 2 hijos, estos 2 hijos pueden tener otros 2 hijos, y estos otros 2 hijos, otros 2 hijos, cada uno. Durante 10 generaciones, ¿esto qué va a representar? Va a representar 2000 hijos, 2000 herencias. Y si todos han crecido con principios bíblicos, nuestra aljaba va a estar llena y no seremos avergonzados. Pensémoslo con la mente de Dios. Pensemos que la responsabilidad que Dios nos ha entregado y su herencia es para dársela y devolvérsela con el propósito por el cual Él nos la ha dado. Confiemos en Él. Nuestra confianza debe estar puesta en Él, en la educación y la crianza de nuestros hijos. No puede estar, dice, en vano es si no edificamos nuestra casa sin Jehová. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él es el que debe edificar la casa no la edificamos nosotros, es Él. Así que nosotros debemos estar sujetos a Él y ser responsables ante Dios de lo que Él y la crianza que Él nos ha entregado. Necesitamos ver el potencial que tienen nuestros hijos conforme a los ojos de Dios, no conforme a nuestros propios ojos, ¿sí? Nuestras flechas deben ser lanzadas, como miramos ahorita, ¿hacia dónde? Hacia la eternidad. Nuestras flechas no deben de ser lanzadas para conquistar factores de este mundo. Las decisiones que nosotros debemos tomar deben ser decisiones eternas. Y las etapas y los tiempos con nuestros hijos son el ahora, el ya, porque el tiempo no se devuelve. Lo que podamos hacer, lo podemos hacer es ahora y ya. No tenemos la oportunidad de una vez una flecha lanzada, ya se perdió. La oportunidad es en la crianza, es ahora mismo. Entonces tenemos una crianza asertiva conforme a la voluntad de Dios, o estamos llevando una crianza conforme a nuestra propia voluntad, o como el mundo nos está diciendo que debamos tenerla. Si nosotros miramos estas bellas palabras que nos dice el apóstol Juan en la tercera epístola, nos dice: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Mira tan bonito como nos dice el apóstol Juan: mis hijos andan en la verdad. Lo que Dios quiere de nosotros es que andemos en la verdad, vivamos en la verdad. La verdad es Cristo, y llevemos a nuestros hijos para que puedan mantenerse esa aljaba llena de ellos cuando nos encontremos con todos en la eternidad. Espero que este comienzo sobre padres y nuestra responsabilidad como padres haya quedado claro el día de hoy, que podamos cada día tener en cuenta el camino que tenemos trazado, la responsabilidad que tenemos, saber que no estamos solos y que la confianza debe estar siempre puesta en Dios para poder descansar en Él, y que el propósito por el cual Dios nos puso a nosotros y puso a nuestros hijos en nuestras vidas se cumple si estamos construyendo nuestra casa con Él. Dios nos bendiga. Continuamos con temas, vamos a trabajar más temas variados sobre, vamos a llevar a un lineamiento temático específico sobre estas charlas de familia. Vamos a ver temas sobre nuestra conducta como pareja, como esposos, y que sean de edificación y para resolver algunas dudas dentro de esas
parámetros de conducta que estamos llevando o de formación con nuestros hijos o con nuestra relación como pareja, conforme a la voluntad de Dios. Dios nos bendiga, hermanos. Nos vemos en 8 días. Que sea nuestro Señor Jesucristo llenándonos de su amor, de su gozo, de su justicia, porque es el reino de los cielos. Amor, gozo y paz. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nos vemos el próximo martes, con el favor y el permiso de Dios. Chao. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero